La espiritualidad de los cuentos populares japoneses. ¡Avante, árbol parlante! Érase una vez, sabéis, que en cierto lugar había un señorón muy rico, y he aquí que tras pasar un monte situado a medio camino, vivía una madre con su hija, sufriendo muchas estrecheces. En lo alto del monte crecía un enorme árbol que parecía alcanzar el cielo. Cada mañana, cada tardecita, la niña tenía que pasar bajo ese árbol de la cima, en su ida y vuelta de la casa del rico, donde servía como criada, y el árbol se convertía en el apoyo y confidente de la muchacha. Reclinada sobre su tronco, ella le contaba al árbol sus tristezas y amarguras. Cuando esto ocurría, el árbol le respondía con el frufru de sus hojas al rozarse. Siendo ella una chica de buen natural y muy trabajadora, también en la casa del rico donde servía le mostraban cariño y la llamaban dulcemente «Yayoi, Yayoi». Ella, cuando en la cena le servían arroz, guardaba consigo una parte para llevarla a casa al volver. Su camino de regreso lo hacía a toda prisa, corriendo hacia su hogar. «Mamá, estoy aquí de vuelta. Pronto, tómate este arroz, que tendrás hambre». Y así la alimentaba a esa hora. Con el paso del tiempo se acercaba la fecha en que ella debía dejar su puesto de servicio doméstico, al cabo de 3 días ya. Como siempre, ella regresaba caminando apresuradamente. Cuando no más alcanzar la cima del monte se desató un aguacero torrencial. Pero bueno, qué lata, pensó ella. Desconcertada, la niña buscó refugio bajo la copa del gran árbol. Amigo mío, mira. De aquí a 3 días tengo que dejar mi trabajo, así que podré acompañar más a mi madre. La chica, acuclillada bajo el árbol, dialogaba así con éste. Entonces sobrevino una voz recia desde algún lugar indefinido. Amiga Yayoi, amiguita. La niña, toda aturdida, echó una mirada en torno suyo. Pero no era aquella una noche como para que hubiera gente a la intemperie. Entonces sonó de nuevo la voz. Yayoi, amiguita mía. Cada vez que se repetían esos sones iban acompañados del frote, frufru, de las hojas del árbol. ¿Quién eres? ¿Quién me llama? Exclamó la niña, mirando al árbol de abajo arriba. Escucha, soy el espíritu del árbol. Hace ya 3 años que te estoy viendo pasar por esta cumbre hacia tu lugar de trabajo, y te tengo como una joven admirable. Ahora te voy a decir algo muy bueno para ti. La niña retuvo la respiración, toda oídos ante el siguiente mensaje. De aquí a 3 días van a venir leñadores, enviados por el señor de estas tierras, y me talarán, dando conmigo abajo. Y en el plazo de 3 meses mi madera va a servir como material para construir un barco, que se botará al mar pasado ese tiempo. Pero mira, por más hombres que se pongan manos a la obra, el barco no va a avanzar ni un pelo. Entonces el señor va a hacer una proclama, diciendo que si hay alguien capaz de mover el barco, recibirá una recompensa a la medida de sus deseos. Entonces vienes tú, te encaramas a la popa y puesta allí en pie me gritas «Yayoi, avante, árbol parlante». Dicho esto, la voz se desvaneció al punto. Cuando Yayoi cobró conciencia de ello, la lluvia ya había pasado sin dejar trazas y reinaba un clima espléndido. La niña no dejaba de pensar en lo maravilloso que había sido oír hablar al árbol. Y barajando estas ideas regresó a casa. Mamá, mamaíta, esta tarde me ha llovido mucho y llego muy retrasada. Pero se guardó mucho de contarle a su madre lo sucedido con aquel árbol. Al día siguiente ella se levantó como siempre muy diligente y cuando en su camino llegó a la cumbre del monte vio que el árbol, gracias al aguacero de la noche pasada, brillaba desplegando su amplia copa, fresca y verdeante. La niña detuvo el paso ante él y le dedicó un cabal saludo, inclinando su cabeza. Luego se dirigió a la casa del rico, donde realizó su jornada de trabajo. Llegó el 3er día. La chica, cumplidos ya sus días de servicio, se apresuraba en regreso a casa, cuando oyó sobre la cima del monte un vocerío alborotado. Mirando a ver qué era, comprobó que una cuadrilla de leñadores estaba aplicando sus hachas a la cepa del gran árbol. «¡Cielos!», se dijo. «Así que la voz que oí debió de ser la del espíritu del árbol, sin duda. Aquello era de veras un mensaje divino». Y con estos pensamientos se dirigió a casa donde la esperaba su madre. Sin pérdida de tiempo empezó a construirse un barco en la playa, a base de las maderas del gran árbol derribado. La chica podía contemplar, con la añoranza de una despedida, cómo aquello iba tomando poco a poco forma de nave. Hasta que al fin, cumplido el 3er mes, el barco estaba terminado. Se hablaba de éste como de la embarcación más espléndida jamás conocida, ya fuera por la vista o por referencias oídas.
En la playa donde se había construido se reunió mucha gente, con el señor territorial a la cabeza. ¡Ea pues! Ya tenemos el barco, vamos a botarlo al mar. Estas palabras se intercambiaban ruidosamente entre los allí presentes. Pero por más que entre todos colaboraban en la botadura del barco, tratando de acercarlo a la orilla, éste no avanzaba ni una uña, y aunque los hombres aunaban sus voces para concentrar su esfuerzo, jalando ya, aquello no cedía un ápice, parecía clavado. Concienzudamente se miró todo, de proa a popa, para detectar cualquier obstáculo, pero no había ninguno. Como el barco permanecía inmóvil, el señor proclamó con voz airada: «Si hay alguien aquí capaz de mover este barco, que salga y lo diga. Le daré una recompensa a la medida de sus deseos». La proclama estaba hecha, pero, por lo que se veía, no había nadie capaz de mover el barco. Entonces, y a la vista de la situación, la niña Yayoi se acercó en una carrera al barco y dijo: «Yo misma, creo que puedo hacer avanzar este barco. ¿Qué tal si me lo permitís?» «¿Vas a ser tú capaz de moverlo? Si crees que puedes, adelante, prueba». La niña se montó en la popa y allí de pie, posando su mano sobre la madera del barco, exclamó: «Yayoi, avante, árbol parlante. Yayoi, avante, árbol parlante». Tales fueron sus palabras. No más pronunciarlas y para asombro de todos, aquel barco que hasta el presente no se había movido un pelo empezó a deslizarse, plis, plas, hacia la orilla, y salió al mar, donde flotaba en las olas. «Vaya, ¿qué es lo que está pasando?», murmuraba la gente a porfía, sin que nadie acertara a salir de su asombro. «Andando, ¿qué fuerza es esa para una niña como ella?», se decían. Pero Yayoi replicaba con calma: «Lo que es fuerza, yo desde luego no tengo ninguna». El señor territorial se alegró sobremanera y le dijo: «Lo prometido es deuda. Aseguré una recompensa según los deseos de la persona agraciada, así que di lo que quieres». «Pues yo», le respondió la niña, «no es que desee nada especial, solo que tengo en casa a mi madre con más de 60 años y debo procurarle el sustento. Me siento de veras triste al no poder darle el arroz necesario, ni un kimono de abrigo que le sirva para defenderse del frío cuando apriete el invierno. Eso es todo lo que yo os agradecería que me concedieseis». El señor entonces obsequió a Yayoi con abundante ropa y también con afluencia de grano y otros alimentos, de tal manera que, gracias al espíritu del árbol, la madre y la hija pudieron vivir felices de ahí en adelante.